No sobra recordar que mi único propósito es el de transmitir la verdad que Dios me ha permitido conocer a través de su palabra. Y sé que en el quehacer de esta tarea, algunas personas se molestan, pero les invito a revisar si la molestia es algo meramente pasional o es algo como resultado de ser confrontados por esa verdad. La mayoría de la gente que tiene religión, más no un conocimiento bíblico, no tiene ningún reparo en hacer comentarios como estos. Mi hijo es el diablo, o que va, el diablo no existe, o esa mujer es un demonio, o el diablo es uno mismo, o maldecir a personas diciéndoles, váyanse al diablo. Y también sabemos que existen no pocas canciones de estilos diferentes cuyas letras lo exaltan. Jesucristo es quien más habla del diablo en la Biblia. ¿Y por qué? Sencillamente porque siendo el diablo nuestro más acérrimo adversario, el Señor Jesucristo nos dice que es necesario que sepamos lo que la Biblia dice acerca de él. Veamos por ejemplo 1 de Pedro 5:8. Su adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo. Y también el Espíritu Santo nos dice en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. De alguna manera, en muchas iglesias cristianas, sí, las bíblicas, lastimosamente piensan que si se enseña de Satanás es que se le está exaltando o se le está dando importancia. Un terrible error. Y el diablo pues feliz con ello. Permaneciendo en el Señor Jesucristo, conociendo y obedeciendo su palabra, es la mejor manera de resistir al diablo y sus demonios, pero también conociendo sus maquinaciones y obrando de acuerdo a la guía de la palabra de Dios y de su Espíritu Santo. Eso es fe. Así que lo primero para vencer al enemigo es admitir que él existe. Y segundo, reconocer que obra por medio del engaño y que para tal fin hace uso de todas las artimañas y armas propias de su naturaleza diabólica, con tal de pretender llevar a la mayor parte de los seres humanos a obedecerle a él. Y aunque a la gran mayoría de las personas les parezca algo fuera de la realidad del mundo, sobre todo en este tiempo final, así lo demuestra. En este video, de manera no muy extensa y con la realidad de la cotidianidad, mostraré que mis afirmaciones no son erradas. Quien haga una pausa en este mundo convulsionado y haciendo uso de la razón, verá que los hechos son contundentes, al igual que lo son los argumentos. Esa mayoría no tiene ningún reparo en disfrazarse o disfrazar a sus hijos con trajes diabólicos o el de realizar festividades alusivas directamente al diablo o ser parte de eventos disfrazados de cultura, pero que tienen un trasfondo totalmente satánico. En el mundo entero, a múltiples lugares, a equipos deportivos y grupos musicales, le colocan nombres que aluden al diablo. Y ni qué decir de la gran cantidad de películas Made in Hollywood saturadas de mensajes que son toda una apología a ese siniestro ser. Es decir, el mundo alaba a su amo. Como hago generalmente, comenzaré diciendo que o quién no es el diablo. Si bien no es un estudio profundo, es lo suficientemente explicativo para exponer a este personaje distorsionado por la religión, que no tiene cola, ni cachos, ni una pijama roja, ni tampoco un gran tridente en sus manos. No es un ser mitológico, y mucho menos alguien inofensivo, y tampoco reina en el infierno junto con sus demonios. Así que veamos quién es el diablo, cómo ha actuado y cómo actúa en estos tiempos finales, cuál es su final y qué nos enseña el manual para resistirle. Observemos el siguiente texto de Ezequiel 28, del 11 al 19. El Señor me dijo, adviértele al rey de Tiro, que así dice el Señor omnipotente. Eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas, rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estaban preparados especialmente para ti desde el día que fuiste creado. Fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable, hasta que la maldad halló cabida en ti.
Por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expuse al ridículo. Has profanado tus santuarios. Por la gran cantidad de tus pecados, por tu comercio corrupto. Por eso hice salir de ti un fuego que te devorará. A la vista de todos los que te admiran te eché por tierra y te reduje a cenizas. Al verte han quedado espantadas todas las naciones que te conocen. Has llegado a un final terrible y ya no volverás a existir. Este pasaje de Ezequiel es una referencia inicial al rey de Tiro, pero su contenido claramente muestra que sería absurdo adjudicárselo a él. Es un evidente relato de cómo el diablo cayó y cuál será su final. Isaías nos amplía el tema. Allá en lo profundo por tu causa, el Seol se estremece al salir a tu encuentro. Por causa tuya despierta a los muertos, a los que fueron gobernantes de la tierra. Hace que todos los reyes de todas las naciones se levanten de sus tronos. Todos ellos responden y te dicen, ¿también tú te has debilitado? Ya eres uno más de los nuestros. Tu majestad ha sido arrojada al sepulcro, junto con el sonido de tus arpas. Duermes entre gusanos y te cubren las lombrices. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde los extremos del norte en el monte de los dioses, subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo, pero has sido arrojado al Seol, a lo más profundo de la fosa. Los que te ven te clavan la mirada y reflexionan en cuanto a tu destino. Y es este el que sacudía la tierra y hacía temblar a los reinos, el que dejaba el mundo hecho un desierto, el que arrasaba sus ciudades y nunca dejaba libres a sus presos. Eso lo encontramos en Isaías 14, del 9 al 17. Más claro no puede ser. Sobre estos textos podríamos hacer un muy extenso análisis y extraer muchas cosas valiosas, pero no es el propósito en este video. Luzbel, antes de convertirse en Satanás, era un ángel querubín. Esta posición o atributo no es la infantil alusión que la religión ha hecho como de un simple niño. El niño es todo un querubín, ni las infantiles imágenes religiosas de angelitos. Este ser era, después de Jesucristo y muy por encima de la gran mayoría de los ángeles, alguien con atributos sublimes, como los que describen estos pasajes. Dicen que estaba en el Edén celestial junto a Dios, que era lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estaba adornado con oro y toda clase de piedras preciosas. Caminaba sobre las piedras de fuego, refiriéndose a la santidad con la que caminaba, hasta que le dio cabida a la maldad y se llenó de orgullo. Creyó que la gloria que todos veían en él procedía de él mismo, pero olvidó que las piedras preciosas no emanan la luz, sino que la reflejan. La gloria que todos veían era la gloria de Dios en él. Entonces, en su vanagloria, quiso igualarse a Dios y quiso colocar un trono junto al de Dios y encumbrarse sobre toda autoridad en los cielos, y cual gran político desarrolló toda una campaña con los ángeles, y cuando fue expulsado arrastró una tercera parte de ellos. Dice Revelaciones 12:4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Después de todo lo que él era, Satanás se convirtió en un ser diametralmente opuesto, horrible, lleno de maldad y de odio en contra de todo aquello que sea de Dios. Es por ello que cuando vio que Dios había hecho al ser humano a su imagen y semejanza y que le había entregado autoridad sobre toda la tierra, lo cual era lo que él pretendía, se llenó de envidia y de gran ira. Desde entonces, la tarea que él mismo se impuso ha sido hurtar, matar y destruir a la humanidad. ¿Ha tenido logros? Sí, pero cada vez que él ha creído que ha tenido un triunfo, Dios le ha mostrado su reiterado fracaso. Pues cuando el diablo quiere traer maldición, Dios lo convierte en bendición. Satanás creyó que era una gran victoria la muerte de Jesucristo en la cruz, pero 3 días más tarde la tumba vacía le mostraría la realidad de su aplastante derrota. La obra de Satanás es una obra temporal. Lo que hace en contra del pueblo de Dios, contra los siervos de Dios, contra los hijos e hijas de Dios y en general contra toda la humanidad, tiene apariencia de victoria, pero finalmente Dios resplandecerá sobre toda la obra del diablo. Por eso, aunque por tiempo los ataques del diablo contra los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero sean agobiantes,
caminamos con perseverancia y con fe, sabiendo que es más grande el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Primera de Juan 4:4. Y el diablo sabe que nosotros sabemos que él sabe cuál es su horrendo final. ¿Por qué Dios le permite actuar? Por la justicia de Dios. Ya veremos más adelante lo que eso significa. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Lo encontramos en Revelaciones 20:10. Por eso quienes hemos creído y recibido a Jesucristo el Señor como nuestro único y suficiente Salvador, estamos en el victorioso, porque Él está con nosotros y por nosotros. ¿Cómo obra ese enemigo, ese adversario nuestro? Ya sabemos que en el cielo, en algún lugar del tiempo, Luzbel se rebeló contra Dios queriendo ser como Él y se opuso a su voluntad. Esa misma actitud de rebeldía y de desobediencia fue la que inculcó inicialmente en Eva, haciendo uso del engaño. Tal actitud se ha perpetuado desde entonces en esta humanidad caótica y cuyos estragos ha inundado a raudales las páginas de la historia pasada, presente y un poco más del poco futuro que le queda a este mundo caído. Hay varias maneras en las cuales nuestro enemigo el diablo nos ataca. Primero, en nuestros pensamientos. Una cosa es clara, el diablo no puede leer nuestra mente, no puede leer nuestros pensamientos, pero sí puede colocarlos en ella, y lo hace de una manera muy sutil, y es colocándolos en primera persona. Es decir, los pensamientos del diablo son puestos en la mente como si procedieran de ella misma. Entonces, a una persona que esté buscando a Dios, le pueden venir pensamientos tales como, no creo que Dios me perdone, o yo he sido muy malo y Dios no me puede perdonar, o pensamientos que le dicen a un cristiano, cuando yo sea bueno, le podré servir al Señor, o el Señor no me quiere bendecir. Otra manera en la que el diablo nos ataca es en las circunstancias diarias. Él quiere hacernos retroceder de nuestra confianza en Dios. Por eso se interpone o estropea cosas que son importantes para nuestra vida. Y haciendo uso de su primera forma de atacar, quiere hacernos creer que es culpa de Dios. Más sutil aún es cuando coloca motivaciones para hacer cosas supuestamente espirituales o que Dios no nos ha mandado a hacer. Pero debemos tener claro que todo lo que pasa en nuestra vida, sea pequeño o grande, está bajo el control y la voluntad de Dios. Job es un claro ejemplo de ello. Cuando Satanás mató a sus hijos, provocó fenómenos naturales para destruirlos y movió gente para robar y destruir sus posesiones. Y todo ello fue permitido por Dios. Pero a los que amamos a Dios, todas las cosas nos llevan a bien. Eso lo encontramos en Romanos 8:28. Conocemos bien la historia de Job y sabemos que al final Dios le dio el doble de lo que antes tenía. Pero lo más importante que recibió Job fue conocer a Dios de una manera directa y personal. Por eso dice, de oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Hay demasiadas personas, al igual que Job, que solo conocen a Dios de oídas. Una tercera manera en la que Satanás ataca es cegando la mente de las personas, y para ello hace uso de las cosas de este mundo. Y sobre este tópico en particular, hablo más detalladamente en varios de los videos ya publicados y por publicar. El diablo imita al mejor, a Dios. Él sabía muy bien cómo Dios tiene jerarquizados a sus ángeles e hizo lo mismo con sus demonios, quienes antes también eran ángeles. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es por ello que, como lo dice el versículo 13, debemos tomar toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Este pasaje de Efesios nos muestra la forma en la que Satanás usa a sus demonios para gobernar este mundo. Sí, el Señor Jesucristo dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Lo encontramos en Juan 12:31, Juan 14:30, Efesios 2:2. En el video con el título El mundo, el imperio de la oscuridad, ampliaré el escenario sobre este dominio que aún Satanás tiene en este mundo. Estoy seguro que la mayoría se sorprenderá. Como lo expresé al comienzo, Satanás siempre ha tenido la ambición de ser adorado y para ello estableció una gran cantidad de celebraciones con apariencia de entretenimiento, cultura o religión para llevar a la gente engañada a que precisamente le adore. Dichas festividades, entre comillas, se celebran en cada país del mundo. Carnavales que no son otra cosa que sacrificios a Baal,
carne para Baal. Leamos 1 Corintios 10:20. ¿Por qué la mayoría de la gente participa en tales celebraciones? Por la falta de conocimiento y por la sencilla razón de que le creen más a la religión que a Dios. Y porque, como ya lo he explicado en anteriores videos, el ser humano tiene una naturaleza de pecado que le lleva a identificarse con el mundo de la oscuridad y rechazar las cosas de Dios. O tener una religión y realizar ritualismos religiosos y aún decir creer en Dios, pero sin saber lo que Dios realmente enseña sobre todos esos ritualismos religiosos. Podemos encontrar referencias en 2 de Timoteo 2:26, 1 de Juan 5:19. Es así como tanto los unos como los otros creen que este ser es solo un mito, o creen en la distorsión del diablo creada por la religión, pero la realidad es que la verdad del diablo, como muchas otras, ha sido totalmente disfrazada. Pero para esa mayoría todo eso es normal, eso no pasa nada, dicen muchos. Pero cada día que nos acercamos al fin del fin, vemos que sí pasan cosas, y esas cosas son y serán cada vez más terribles, pues son parte de la manifestación del reino de las tinieblas, obras que son los últimos estertores del diablo. Satanás sabe que le queda poco tiempo, lo podemos encontrar en Revelaciones 12:12. Por ello su obra final es mucho más intensa al saber que el regreso del Señor se acerca cada vez más. ¿Ha tenido Satanás resultados en su obrar? Claro que sí. Desde el huerto del Edén lo ha conseguido, pues ha logrado disfrazarse muy astutamente, especialmente haciéndose pasar por lo que él era. Así lo dice 2 de Corintios 11:14. Satanás se viste como ángel de Dios. Si la gente supiera realmente quién es y cómo se comporta y cómo se disfraza el diablo, de seguro tendrían una actitud muy diferente hacia ese horrible ser. Y Satanás lo sabe, por ello necesita disfrazarse para poder engañar a la gente. Y el manual dice que también sus siervos se disfrazan como él lo hace. Y estos no son otra cosa que los muchos lobos vestidos de ovejas que engañan al mundo entero y se encuentran en todos los ámbitos de la vida, sean gobernantes, líderes religiosos, banqueros, académicos, hombres y mujeres de ciencia o deportistas, de los cuales muchas de estas personas son hombres y mujeres consideradas como grandes filántropos o líderes o modelos para la sociedad. En un próximo video, con el título El mundo, el imperio de la oscuridad, repito, y más adelante la serie de videos Babilonia ayer, Babilonia hoy, veremos detalladamente lo que ha sido la historia de los poderes de este mundo hasta nuestros días. Quienes tengan mente abierta podrán ver lo que realmente se mueve detrás de los reflectores del poder y también de quienes desfilan sobre las alfombras de la farándula. ¿Cómo se le resiste al diablo? Primero, ¿cómo no se hace o qué cosas son ineficaces? Desde épocas inmemoriales la gente ha tenido prácticas agoreras y ritualismos religiosos con el propósito de supuestamente repeler los ataques del diablo y sus demonios. Pero tales actividades, por muy sinceramente que se realicen, son sinceramente inocuas y diría que hasta los demonios deben reventarse de la risa. Bueno, y si ese fuese el caso, pues habría alguna cosa positiva en hacerlos. Pero la verdad es que los demonios no se revientan de la risa, ni Satanás es repelido por colocar matas de sábila o herraduras detrás de las puertas, o regar agua supuestamente bendita, o hacer sahumerios o riegos o algo aparentemente más espiritual como repetir 1000 veces Jesús. Otras muchas personas recurren a divinos o brujas que les lleven a hacer encantamientos. Nada de lo anterior, ni de las tantas prácticas que se realizan en el mundo entero, en los últimos 2000 o 5000 años, tienen ningún poder en contra de los poderes de la oscuridad. Por el contrario, envían una señal clara de desconocimiento a ese imperio del mal, que son además como invitaciones, o mejor, autorizaciones, para que espíritus malignos entren a sus vidas, a sus casas, a sus familias. Por eso les llegan demonios que los engañan, haciéndoles creer que pueden obtener algún resultado. Muchas personas les parecerá esto irrespetuoso diciendo que esa es la fe de cada quien. Les invito a que vean el video Fe versus Razón, donde hablo acerca de asuntos de fe. Ese tipo de prácticas que son de origen pagano solo han sumido a las personas en la esclavitud espiritual y las consecuencias son cada vez peores. Es por ello que Dios en su manual enfáticamente se opone a toda esa clase de prácticas. Esto dice el manual de Dios al respecto en 2 de Crónicas 33:6, en donde se habla de lo que hacía un rey de Israel, que como se describe en el versículo 2, hacía lo malo, y ese era el actuar de la mayoría de los gobernantes de Israel. Bueno, lo es aún hasta nuestros días, suponiendo, claro está, que el actual llamado Estado de Israel
sea el verdadero Israel descrito en la Biblia. En un próximo video con el tema El verdadero Israel de Dios, hay dos pueblos, expondré lo que el manual de Dios nos enseña tan claramente sobre este asunto. Y pasó sus hijos por el fuego, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, y era dado a adivinaciones, consultando espiritistas y encantadores. Repito, segunda de Crónicas 33:6. Como se puede apreciar, nada de esas prácticas son nuevas. Desde hace más de 4.000 o 5.000 años los seres humanos siguen comportándose de manera igual. Como lo expreso en el video del tema 1, ¿es esta vida la vida? Muchas cosas han cambiado, pero nada ha cambiado en la esencia del ser humano. Se le llama Edad Media la era del oscurantismo, pues fue la época en que la religión le apagó a la gente la luz de la palabra de Dios, impidiendo el acceso a la lectura de la misma. Pero creo que hoy una oscuridad más densa tiene cegado el entendimiento de las personas. El manual de Dios dice: Satanás ha cegado el entendimiento de las personas para que no les resplandezca el evangelio de salvación en Cristo. Segunda de Corintios 4:4. Y en 1 Timoteo 4:1 el Espíritu Santo nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos que ser claros en entender que la humanidad prefirió ser regida por el diablo al despreciar el señorío de Dios. Sabemos que Eva fue engañada, pero no así Adán. Es por ello que la maldición del pecado entró en toda la humanidad como si fuese una enfermedad hereditaria. Pero también sabemos que Dios, en su gran amor por sus criaturas, envió a su Hijo para rescatar a esa humanidad caída de la mayor desgracia del universo. Leamos Juan 3:16 y Lucas 19:10. Las consecuencias de ese fatídico suceso acontecido en el huerto del Edén hace más de 6.000 años están ya próximas a terminar. El regreso del Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores para establecer su reino eterno, un reino de justicia verdadera, será ese mundo de paz que todo ser humano anhela vivir, y todos lo verán. La primera manera de resistir al diablo es volverse a Dios. En el video Es necesario nacer de nuevo, relato lo dicho al respecto por el Señor Jesucristo. No se puede pretender tener autoridad sobre el diablo siendo aún su esclavo, aunque no se crea que lo es. Cuando una persona se ha convertido a Dios, ha cambiado de reino y por lo tanto ya no está bajo el dominio del diablo. Lo podemos encontrar en Colosenses 1:13. Un discípulo de Jesucristo aprende a resistir al diablo, sujetándose de aquel que le ha libertado del mundo de las tinieblas. La palabra del Señor es ahora su guía. Por ello la palabra de Dios es una de las armas para combatir al diablo. Así lo dice 2 de Corintios 10, del 1 al 6, y Efesios 6, del 10 al 18. Y así nos lo enseña el Señor Jesucristo cuando fue tentado por el diablo 3 veces. Esa historia la encontramos en Mateo 4. Estos pasajes nos enseñan muy claramente las herramientas de las cuales tenemos que echar mano para resistir al diablo. Pero creo no equivocarme al decir que una vez convertidos al Señor, la tarea más importante que tenemos es la de renovar nuestra mente, tal como nos lo dice el Espíritu Santo en Efesios 4, del 17 al 24. No podemos hacer la voluntad de Dios si no conocemos la voluntad de Dios. Pero indiscutiblemente la mejor arma para resistir al diablo es hacer uso del nombre de Yeshua, de Jesucristo el Señor. Como lo acabo de mencionar, no se puede tener autoridad contra el diablo estando aún bajo su dominio. Así que para tener la autoridad sobre Satanás y sus demonios, se requiere haber recibido esa autoridad, y la única manera de conseguirla es siendo un discípulo de Jesucristo, es decir, alguien que ha nacido de nuevo y que por lo tanto ha sido perdonado de todos sus pecados por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Una vez más, entiendo que este no es un lenguaje comprensible para todas las personas, pero que quien tenga hambre de la verdad de Dios recibirá comprensión de la misma en la medida que busque saciar esa hambre alimentándose de la palabra de Dios. En Marcos 16:17, el manual nos dice: y estas señales seguirán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios. Así que la batalla se encuentra en nuestra mente. El mundo bajo el dominio del diablo tiene una mente entenebrecida, sumida en la oscuridad, y que por lo tanto rechaza la verdad de Dios y la luz de Cristo. Satanás por todos los medios busca mantener la mente de las personas atadas a este mundo natural, seducida por las pasiones que nublan en el entendimiento y haciéndolas creer que la vida en este mundo es cuanto se tiene. Renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios, que es agua pura que nos lava de la suciedad con que nuestra mente fue infestada, es un proceso de paciencia que solo terminará cuando el Señor Jesucristo irrumpa de nuevo físicamente en esta tierra y la misma sea llena de la gloria de Dios.
Y ese maravilloso acontecimiento está muy, pero muy próximo a realizarse. Aunque haya quienes crean que eso nadie lo puede saber. En el video La segunda venida del Señor Jesucristo demuestra lo que el manual muy enfáticamente nos enseña al respecto. Que Dios les bendiga.